El increíble mundo de Gumball es una serie que a lo largo de la misma ha escondido múltiples misterios y curiosidades, y en esta ocasión te los explicaré, ya que te presentaré el iceberg del increíble mundo de Gumball. Este iceberg fue hecho por mí. Ya saben cómo va esto: mientras más profundo vayamos, más perturbador se pone el asunto. Este iceberg consta de 4 niveles. Antes, no olvides suscribirte y compartir este video. Ayúdanos a ser uno de los canales más reconocidos. Sin más que decir, comencemos. Escenas eliminadas. Se refiere a las múltiples escenas censuradas de la serie, ya sea por ser muy grotescas, asquerosas o simplemente Cartoon Network no toleraba esas escenas para su audiencia. Tuvo demasiadas censuras, incluso en mi canal ya te he mostrado algunas de ellas. Te invito a que las veas. El verano del 83. Este evento o lapso de tiempo es mencionado repetidamente en el episodio El más flojo, y Larry lo explica brevemente en un momento del capítulo. Sucedió que él era conocido como el flojo Larry, hasta que perdió su título, arrebatado por Richard Watterson, el padre de Gumball. Esta fecha es una referencia graciosa a la fecha de nacimiento del creador de la serie, Ben Bokelet, el cual nació el 27 de junio de 1983. El youtuber Lul Yeah ha hecho un video explicativo sobre este suceso. A grandes rasgos, él dice que Richard le quitó el puesto a Larry en 1983, dándole vida con los gritos que hacía después de haber perdido su fe por la magia, ya que él era una simple roca. En la descripción te dejo el link del video por si lo quieres ver. Miracle Star fue una serie plagio de China que se transmitió en 2014 a 2015. Esta serie incluía plagios de todos los personajes y casi toda la estructura de la trama de los episodios de Gumball, excepto que no aparecía ninguna Anaís alterna, ya que en China la gente tiene prohibido tener más de 2 hijos. Fue creada para vender leche y recibió una demanda de parte de Cartoon Network Studios. El episodio Los Imitadores es una burla a la situación que se presentó y se incluyeron desde entonces como personajes del canon de la serie. La maldad de la señora Robinson. Esto es un recurso humorístico muy común en la serie, ya que ella y su esposo, Gaylord Robinson, son una pareja de malhumorados que siempre recurren a actos viles y de venganza para darle otro sentido a la presentación de la trama. Algunos de sus actos más malvados, y por lo que se le caracteriza como tal, son los siguientes. Decapitó a su oso de peluche, quemó la secundaria Elmore, usó la chimenea para quemar a Santa, ha engañado a su esposo en 2 ocasiones, en el episodio El deslizamiento y en el episodio El jefe. Incluso en el episodio Los malvados se menciona que ella nació de los abismos del fuego del inframundo y hecha en los pozos ardientes de ultratumba. A pesar de todo esto, ella ama al señor Robinson, por lo menos a su manera. El pequeño Teddy fue una parte del episodio 32 de la 3ª temporada, llamado La Seguridad, en el cual se nos muestra una escena perturbadora sobre un oso llamado Teddy. El peligro acecha en... El papá de Banana Joe es mujer. Este puesto, más que una teoría, es una broma. En el episodio El caparazón, Gumball entra accidentalmente al baño de los Banana y ve a Banana Bob sin bigote, gritando con una voz bastante afeminada, pero en cuanto se pone el bigote, vuelve a obtener una voz grave. Es poco probable que sea mujer, más bien, ellos dependen de los accesorios que incluyan en su cáscara para actuar en un rol.
Referencias. En la serie se nos mostró múltiples referencias a marcas, caricaturas, películas, etc. Se nos presentan referencias como Mario Bros, Alien, Goku e incluso videojuegos que parodian a Mortal Kombat o Street Fighter. Chistes para adultos. La serie, a lo largo de la misma, mostró muchos chistes para adultos o frases con doble sentido que los niños no llegan a entender. Algunos fueron quitados, ya que los padres se quejaban de esto. Algunos de estos chistes es cuando Alan come por el trasero o cuando Darwin es usado como sacapuntas. Comenta si le entendiste. No te fue nada mal. Yo solo espero que no quieras sacarle punta a ese lápiz de nuevo. La serie era para Adult Swim. La serie iba a ser en principio para Adult Swim, ya que presenta diversos temas controversiales, o que al menos en Cartoon Network no se pueden hablar abiertamente, ya que es un canal para niños. Al final, Cartoon Network se quedó con la serie y lo demás es historia. Hubiese preferido que la serie se transmitiera en Adult Swim, al menos no hubiese tenido tantas censuras. Crossover. En el episodio titulado El aburrimiento, podemos ver personajes de la serie Un Show Más, Clarence y Tío Grandpa, lo cual fue algo muy sorprendente para la audiencia y se decía que estas series podrían estar conectadas. ¡Fantasma no conduce el carrito! ¡Fantasma no conduce! ¡Ah! Buenos días. La hermana de Tobias, Rachel Wilson, fue uno de esos personajes olvidados y extraños del increíble mundo de Gumball. Solo tuvo una aparición relevante y en el episodio La Fiesta, el misterio que nos llevó aquí es por qué desapareció, por qué la ocultaron. Hay muchas respuestas a esto. La respuesta oficial es que Ben Boquelet y otros miembros del personal no les agradó el personaje y el resultado final, además de que debido a un cambio de diseño y arte fue descartada para el resto de la serie, aunque sí se llegó a hacer cameos o menciones contadas. Los fanáticos de la serie creían que debido a lo anterior, Rachel quedó atrapada en el vacío, el lugar donde se van los conceptos rechazados. De este hablaremos más adelante. Esto es completamente falso, ya que para que alguien esté en el vacío, debe estar completamente borrado de la memoria colectiva, y si se le llega a mencionar y la recuerdan los demás personajes. Recientemente, con el lanzamiento del anuario de Darwin, Tobias mencionó por un chat en línea que ella fue a la universidad. ¿Qué pasó con tu hermana Rachel? Ay, partió. ¿Partió? ¿Así como partieron los dinosaurios? No, partió a la universidad. Por lo que concluimos lo siguiente. Cuando hizo su primera aparición, tenía alrededor de 15 o 16 años. Esto lo sabemos por información del fandom y porque ella se describió como un adulto joven. A lo largo de la serie, no la vemos interactuar con los demás, ya que su grupo de amigos es muy reducido, por lo que vimos en el episodio La Fiesta. Suele ser muy arrogante y distante con los demás. Para los episodios finales de la serie, han transcurrido 2 o 3 años desde que empezó, ya que Gumball al comienzo empezaba a ir a 6º grado y al final ya está transcurriendo 8º grado, así que ella simplemente ha avanzado a su nivel educativo universitario. Es cierto que ella siguió apareciendo en algunos cómics, pero es probable que estos no sean canónicos. Existe una teoría no tan conocida y un poco más extraña que nos dice que en algún momento de la serie los padres de Tobias se separaron y Rachel se fue con su madre y Tobias se quedó con su papá, así que el padre de Tobias tiene una nueva pareja a partir de ese momento, y es porque no la vemos a partir de la temporada 2 y casi se deja de mencionar de la temporada 3 en adelante. Por lo tanto, ahora Tobias y Rachel
tienen 2 madres. Esto también se sustenta del detalle que en determinado momento de la serie su apariencia cambió. En lo personal, considero que esta teoría es completamente falsa. Pero, ¿qué opinas tú al respecto? Secundaria Elmore. Hay un capítulo en donde Gumball y Darwin se pierden en el drenaje y descubren que hay una fábrica de envasar agua. Gumball pregunta a un trabajador que si el agua del drenaje es la que toman en la escuela, y él le responde: ¿acaso creías que caía del cielo? ¿Quieres decir que el agua que bebemos viene de los excusados? Creían que caía del cielo o algo así. El episodio en el que pasa se llama El Secreto. No es putrefacta como tal, pero es desagradable el hecho de saber cómo se produce o cómo se reutiliza. Un dato extraño es que en el episodio, la fanática Gumball menciona lo siguiente: El suministro de agua contaminado por siglos. Dicen que nuestros hijos se verán más raros que nosotros. Esto podría dar inicio a la teoría de que todos en Elmore son así de raros debido al agua que consumen, pero es una simple deducción. Larry mantiene la economía de Elmore. Esto lo vemos en el episodio La Pizza, en el que solo por dejar de trabajar unas horas, la economía de Elmore decayó casi absolutamente. Es cierto que hay más personas en Elmore con empleos, como el padre de Tobias o Nicole, pero consideremos que él tiene 38 empleos diferentes. El episodio, el más flojo, sería una falacia para nuestra teoría, ya que él se volvió flojo y nada pasó en la ciudad. Sin embargo, consideremos que solo se volvió flojo, que no es sinónimo de hacer absolutamente nada. Seguro encontró una manera de mantener sus empleos más fácilmente en ese punto, el cual no es el caso del episodio La Pizza, donde definitivamente no hace nada porque se siente triste o deprimido. El payaso que aparece en múltiples episodios apareció por primera vez en Los Procrastinadores y no tiene otra intención más que asustar o incomodar al espectador. Tiene un ligero parecido al payaso Pennywise en cuanto a apariencia y tiene otro parecido bastante peculiar, y es que parece que están más allá de ser unos simples payasos. Aunque no se le ve en muchos episodios, él está ahí en bastantes, en especial si se trata de un momento aterrador, de sufrimiento o de angustia. Su supuesto trabajo es ser cartero y animador de eventos infantiles. Sin embargo, dudo demasiado que una persona con ese tipo de trabajos esté observando a los demás desde las sombras. Hay un solo detalle que produce una disonancia, y es que si vemos los episodios originales en los que supuestamente este ser extraño hace aparición, él no se encuentra ahí, a menos que la aparición sea completamente explícita. Lo más lógico sería pensar que él no estuvo ahí, y simplemente los creadores de la serie quisieron decirlo para generar miedo o curiosidad en los espectadores, para que de esta manera vieran de nuevo los episodios. Pero si buscamos una explicación propia para la lógica interna de la serie, podría ocurrir que él se insertó a sí mismo en esos momentos o grabaciones, y simplemente, al ser un ente demoníaco, como nos dice la wiki oficial de la serie, no puede ser captado por cualquier cámara. Temporada 2, episodio 29. Al comienzo del episodio 29 de la segunda temporada, titulado El Juego, mientras Gumball y Darwin escombran y hacen limpieza junto con su madre, encuentran el esqueleto del que fue Darwin primero. Darwin primero, ¿con qué ahí te escondías? Darwin primero es un personaje menor que hizo su primera aparición y mención en este episodio. Sin embargo, este no fue el primer Darwin, ya que en el episodio El Origen vemos que este primer Darwin fue arrojado al inodoro. La verdad es que hasta los Watterson perdieron la cuenta de cuántos peces han tenido, pero en total han sido 8,
a pesar de que el actual Darwin tiene como nombre Darwin, Reglan, Caspian, Ahab, Poseidón, Nicodemus, Watterson, tercero. Lo curioso es que dice que es el tercero y no el octavo, probablemente porque Gumball ni siquiera se enteró de la muerte de muchos de estos peces, y para él solo ha habido 3, así que lo nombró como el tercero. Gumball y Darwin saben que todo es un show. En el episodio La Señal, Darwin está molesto con Gumball, pero cada que él quiere disculparse, hay una especie de interferencia. Al principio, solo Gumball nota esto, aunque después Darwin también se percata de esto. Casi al final del episodio, ven que esto le ocurre a un noticiero de televisión, y si esto le ocurre a los programas de televisión, llegan a la conclusión que eso significa que ellos también forman parte de uno. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Si lo que pasa en la tele nos afecta a nosotros, eso significa que estamos... Luego fuimos a casa y todo salió bien. Sexualidad de Gumball y Darwin. Esta pregunta ha estado presente en el fandom de la serie durante mucho tiempo, y es que hay muchos motivos para dudar. No hay que ser muy observadores para darnos cuenta cuántas veces se han besado Gumball y Darwin en la serie. Incluso Terry se da cuenta de esto en un episodio. También algunos consideran extraño que ellos se vistan como mujer en algunos episodios. Incluso los creadores de la serie saben de los múltiples trabajos externos que ha realizado el fandom, y es por eso que lo referenciaron en el episodio La Ficción, siendo uno de estos, en la que son dibujos al estilo anime. Gumball siendo una mujer con orejas de gato y Darwin un hombre de tez oscura, los cuales están a punto de casarse por algún motivo. No podemos concluir o saber si alguno de los dos tiene otro tipo de preferencias o si sienten atracción entre ellos, pero es curioso saber cómo hay tantas coincidencias. Sarah también es consciente que todo es un programa de televisión. En el episodio La Fanática vemos que ella interpreta todo como un drama o propiamente como un programa de televisión. Muestra transiciones, diálogos, quiere estar con sus protagonistas, Gumball y Darwin, e incluso canta la canción de despedida que suena en la serie. ¿Qué es eso? Más adelante, en el episodio 14 de la 6ª temporada, llamado La Ficción, ella encuentra accidentalmente el cuaderno de Cartoon Network, en el cual todo lo que escribe se vuelve realidad. Ella, sin pensarlo, escribe todas sus locas fantasías, como si supiese a la perfección cómo funcionaba el cuaderno. Cuando se da cuenta que todo se volvió realidad, se alegra bastante, pero al final arregla todo y consigue un beso en la mejilla de Gumball y Darwin. Si es que ella no lo sabía, es muy probable que ya lo sepa después de este episodio y esté usando esto a su favor, solo para conseguir que todo lo que desee se cumpla. Banana Joe mira por... En el episodio El Caparazón, cuando Gumball entra accidentalmente a la habitación de Banana Joe, se percata que está viendo un contenido extraño. Es un video donde un hombre abre una naranja con sus manos que son humanas por alguna razón, pero la página donde lo ve parece bastante sospechosa. Ambos se sienten incómodos y con una cara de extrañeza, Gumball se retira de manera cautelosa. Una escena algo subida de tono para las audiencias infantiles. Storyboard original del episodio, The Downer. Este episodio originalmente fue descartado y posteriormente rehecho, debido a que era bastante oscuro. Esto lo dijo el mismo creador de la serie, aunque casi no existen imágenes de este primer storyboard, ni cuál era la trama original con exactitud. Es curioso saber que esto ha pasado.
La última mención que se le hizo a este episodio fue por parte de la cuenta oficial de Ben Boquelet en Twitter. Si bien no se sabe de qué hablaba el episodio, se supone que abordaba una trama y temas dirigidos al existencialismo y a la depresión. Existe el rumor de que una versión original de este episodio se estrenó en idioma portugués e incluso habían supuestas capturas de pantalla del episodio, aunque todos los supuestos sitios de internet que hablan o hablaban del episodio y mostraban pruebas de su existencia ya no están disponibles. La mamá de Banana Joe pinta el futuro. Sobre esto hay demasiadas pruebas y es cierto. Lo vimos por primera vez en el episodio El Oráculo. Incluso se nos dice que ha pintado el que será el final de la serie, ya que en una pintura se ve a los Watterson en el vacío, como si tratasen de salir de él. Algunas melodías de este video son cortesía de Lucas King. Ve y visítalo. No olvides suscribirte para que no te pierdas la segunda parte. Yo sin más nada que decir, me despido y nos vemos hasta un próximo video.